Bueno, abrimos algún práctico. Si quieren, ahora comparto pantalla y vamos viendo alguno, no sé cuál quieren hacer. ¿Sí? Seguramente acá Brenda escribe algo. Ah, perfecto, sí, el problema del parcial, eso es una buena idea, eso es una buena idea. Poder revisar los problemas del parcial, ¿sí? Sí, gracias Brenda. A mí Justamente, también se me presentaron también sí, problemas con el de oscilación justo, por eso si podemos hacer justamente, alguna de esos. bien, justamente la idea de hoy, se me pasaba por alto ya, es poder hacer una revisión del segundo parcial para que no queden dudas respecto a la resolución, ¿sí? Más allá de que ustedes tienen el puntaje, después le vamos a habilitar en la plataforma para que vean el detalle, ¿no? Así que lo que vamos a hacer es resolver el segundo parcial. Esperen que lo busco y lo que hacemos es compartir pantalla. Segundo parcial. Bien, vamos por aquí. Perfecto. Bueno, había dos temas, ¿sí? Tema 1 y tema 2. Vamos a ver qué le tocó a cada uno, pero son relativamente similares, ¿sí? Tema 1 y tema 2. Bien, entonces compartimos pantalla. Y vamos a abrir la pizarra. Bueno, entonces este es el tema 1, ¿sí? Que tenía este ejercicio de oscilatorio. Vamos a acomodarlo aquí. A ver, llegó alguien más a la sala. A ver quién es. Bien. Bueno, entonces, observen que el enunciado dice lo siguiente. Dice, un cuerpo de masa desconocida se encuentra unido al extremo de un resorte y nos da la constante elástica, ¿no? 60 newton sobre metro. El cuerpo oscila describiendo un movimiento armónico simple de manera tal que la velocidad máxima del movimiento es 2 metros sobre segundos y la aceleración máxima es 8 metros sobre segundos al cuadrado. Y nos pide calcular la frecuencia omega y la amplitud A del movimiento. ¿Sí? Entonces, vamos a responder el inciso A. Fíjense que estamos hablando de un movimiento armónico simple, ¿sí? Como lo dice aquí. Bien, vamos a... Aquí, un movimiento armónico simple. Por lo tanto, las expresiones que van a describir este movimiento son las siguientes, ¿sí? Tenemos un x de t, bien, que va a ser igual a la amplitud por el seno de una frecuencia angular por el tiempo más una fase inicial, ¿bien? Y después tenemos para la velocidad, es la derivada, ¿no? De la posición respecto al tiempo, y nosotros sabemos que derivando esta expresión tenemos que esto es a por omega por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial, ¿sí? El argumento siempre permanece inalterable cuando uno deriva. Fíjense que apareció el omega porque hacemos la regla de la cadena, ¿no? Y luego la aceleración en función del tiempo va a ser igual, fíjense que la derivada de esto, entonces menos a por omega cuadrado por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. ¿Bien? Bueno, entonces fíjense que estas ecuaciones son las que describen el movimiento armónico simple. Y fíjense que habíamos dicho que como son funciones senoidales, ¿sí? Y esta es una función coseno, fíjense que el máximo valor que puede tomar la senoidal, ¿cuánto es? La función Uno, seno y coseno. ¿Cuál es el máximo valor que puede tomar? uno. 1. Entonces, fíjense que después varía entre más 1 y menos 1, ¿sí? Pasando por el 0. Es decir, que la velocidad va a variar entre más a por omega, va a ser 0 en algún momento, y menos a por omega, ¿sí? O sea que los valores extremos, es decir, la velocidad máxima, podemos poner módulo, va a ser igual a por omega en un movimiento armónico simple, ¿bien? Es a por omega. Y luego tenemos que la aceleración también, fíjense que este valor que está aquí, multiplicado por la función senoidal. Entonces va a oscilar entre más a por omega cuadrado y menos a por omega cuadrado, ¿bien? Pasando por el 0. Entonces lo que tenemos aquí es que la aceleración
máxima, o su módulo, va a ser igual a A, que es la amplitud, por omega cuadrado. ¿Bien? Entonces, fíjense que a mí me da como dato la velocidad máxima y me da como dato la aceleración máxima. ¿Bien? Sin embargo, no conozco ni la amplitud ni omega. ¿Pero qué tengo aquí? Es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? Entonces, lo que yo puedo hacer, por ejemplo, es despejar de una de las ecuaciones una de las variables, por ejemplo, la amplitud o omega, lo que ustedes quisieran, y se puede hacer de diferentes maneras, o hacer un cociente entre ambas, ¿sí? Que es lo mismo. Vamos a suponer que para utilizar las metodologías que usan siempre ustedes, ¿sí? En álgebra, en análisis matemático, vamos a hacer una sustitución, ¿no? Es decir, nos queda que omega, ¿sí? O la amplitud, si quieren. Fíjense, la amplitud va a ser igual a la velocidad máxima sobre omega. Entonces lo que hago es reemplazarla aquí. Por lo tanto me queda que, vamos a bajar un poquito acá. Entonces me va a quedar que la aceleración máxima, ¿sí? Vamos a trabajar el módulo. La aceleración máxima va a ser igual, fíjense que aquí tenemos velocidad máxima, ¿sí? Sobre omega, que esto va a ser la amplitud, bien, velocidad máxima sobre omega, por omega. Lo único que hice fue sustituir esta amplitud de esta ecuación. ¿Ese omega no es al cuadrado? Este omega al cuadrado, correcto, correcto. Entonces me va a quedar que la aceleración máxima, ¿sí? Es igual a la velocidad máxima, bien, por omega. Y de acá puedo despejar omega, bien. Otra cosa que se hace más directa, más sencilla, es cuando ustedes tienen un sistemita así donde se repiten factores, hacen la división del primer miembro de la igualdad sobre el primero de la otra ecuación y el segundo sobre el segundo y llegamos a lo mismo, ¿sí? La solución del sistema es la misma. Entonces, fíjense que de aquí nos queda que omega, vamos a hacerlo con azul, nos queda que omega va a ser igual a la aceleración máxima sobre la velocidad máxima. ¿Sí? Los módulos, que son los valores que me dio. ¿Sí? Entonces, fíjense que esto sería, según los datos que tenemos, nos da 8 para la aceleración, metros sobre segundo al cuadrado, y 2 metros sobre segundos para la velocidad. Entonces, aquí sería 8, ¿sí? Poner lápiz, 8 metros sobre segundos al cuadrado, fíjense que ya es el módulo, sobre 2 metros sobre segundo, y esto va a quedar 4, y fíjense que las unidades metros sobre se cancela, este segundo cuadrado se simplifica con el de abajo y queda 1 sobre segundo, que es la unidad de la frecuencia angular, ¿sí? Omega. ¿Bien? Una vez que tenemos esto, fíjense que nos vamos a la expresión de arriba, donde nosotros inicialmente despejamos la amplitud, y nos va a quedar que la amplitud es igual a la velocidad máxima, que era 2 metros sobre segundos, sobre 4, 1 sobre segundo, y fíjense que aquí los segundos se simplifican, y esto va a quedar 1 medio o 0,5 metros. ¿Bien? Pero fíjense que sale simplemente de poder ver cómo se relaciona la velocidad máxima y la aceleración máxima con las funciones senoidales, ¿no? Con la correspondiente al movimiento oscilatorio. ¿Bien? Entonces, fíjense que simplemente estas dos expresiones que tenemos aquí, ¿bien? Estas dos expresiones son las que utilizamos para poder encontrar justamente estos dos parámetros, ¿sí? Amplitud y frecuencia angular. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí, se entendió. Franco, ahí en el chat una chica escribió que omega se expresa en radianes por segundo, me parece. Claro, porque en realidad, no, Mechi es nuestra ayudante alumna, sí. La frecuencia angular es 1 sobre segundo, la unidad, ¿bien? Ese 1, fíjense que el radián no tiene unidad, el radián es adimensional, ¿sí? Porque recuerden que el radián, cuando uno tiene un arco de circunferencia, ¿sí? Fíjense que este ángulo, por ejemplo, si yo tengo R y tengo S,
y esto es θ, el ángulo θ es el arco, la longitud de arco dividido el radio. Entonces esto sería una unidad de longitud sobre unidad de longitud, y nosotros le llamamos radianes para darle un nombre a esta magnitud angular. Pero fíjense que por ese motivo, cuando el arco, por ejemplo, es igual al radio, tenemos un valor de 1, que es un radián, que equivale a 57 grados y un poquito más. Y fíjense que cuando el arco da toda, digamos, es de la circunferencia completa, fíjense que sería el perímetro, ¿no? 2pi por el radio, lo que vale la longitud del arco. Sobre el radio, por eso aquí se simplifican los radios y esto queda 2pi, bien, y estos son 2pi radianes. Pero en realidad la unidad no tiene dimensión, ¿sí? Es adimensional. Bien, entonces cuando nosotros trabajamos con magnitudes así, fíjense que simplemente aquí nos queda 1 sobre segundo, y esto significa 4 radianes por segundo, porque estamos hablando de radianes, ¿sí? Se puede llegar a escribir 4 radios sobre segundo, pero siempre tengan en cuenta que 1 sobre segundo, cuando hablamos de frecuencia angular, estamos hablando de radianes. ¿Bien? Bueno, entonces fíjense que en la B, o sea, la A ya la tenemos respondida, ¿sí? En la B, lo que tenemos es que calcular el periodo de la oscilación y la masa. Fíjense que el periodo es simplemente, por definición, vamos a escribirlo con negro, el periodo es 2pi sobre omega. ¿Sí? Y fíjense que aquí tendríamos que esto es 2pi sobre la omega que nos había dado, ¿se acuerdan de antes? Le había quedado 4, 1 sobre segundo. ¿Sí? Entonces esto nos va a dar, fíjense, un medio, ¿no? No, perdón, o sea, nos queda pi sobre 2, un medio de pi, ¿no? Un pi sobre 2 segundos. Fíjense que aquí, 2pi ya estaría en radianes de alguna forma. Si yo aquí escribo radianes, fíjense que son magnitudes angulares que deberían simplificarse. Entonces esto sería equivalente, ¿sí? Eso sería el valor exacto. Bien, si nosotros queremos hacer el cálculo, creo que es 3,14 sobre 2. Podemos ver cuánto es exactamente pi sobre 2. Pero bueno, ese es el valor que ustedes ponen en el parcial. Lo pueden poner con aproximación, ¿no? A 2 decimales hemos trabajado sin problemas. Bien, entonces, bueno, en esta calculadora no encuentro el pi. Pero bueno, el valor ustedes lo calculan fácilmente. Yo quiero solamente ver en decimales. Pi sobre 2 queda 1,57, ¿sí? O sea, es 1,57 segundos. Ese es el tiempo que tarda este objeto que tenemos acá arriba en hacer un ciclo completo, es decir, en ir y venir, ¿sí? En hacer un ciclo completo tarda siempre ese tiempo y nunca disminuye porque es un movimiento armónico simple donde no hay rozamiento. ¿Bien? De todas maneras, aunque fuera amortiguado, también el periodo se mantiene constante. Bien, bueno, entonces el periodo, fíjense que sale por definición. Luego tenemos la masa del cuerpo, ¿sí? Recuerden que omega, cuando hacemos la ecuación diferencial, omega siempre es la raíz de K sobre M, ¿sí? Entonces nosotros, si ya tenemos la constante elástica y tenemos omega, nos va a quedar que la masa va a ser igual a K sobre omega cuadrado. Bien, primero lo que aplico es el cuadrado a ambos lados de la igualdad, queda omega cuadrado igual a K sobre M, y luego pasó el omega dividiendo, ¿sí? Al cuadrado, omega cuadrado dividiendo. Por lo tanto, aquí, como tenemos los datos, fíjense que no hay que hacer tanto cálculo, ¿no? Teniendo los datos, creo que 60 newton sobre metro era, ¿no? Sí, 60 newton sobre metro, nos queda el K, sobre el omega cuadrado, que habíamos dicho que era 4, 1 sobre segundo, al cuadrado. Bien, entonces ahí tendríamos que el valor nos queda 60 sobre 4 al cuadrado, 3,75. Entonces aquí tenemos 3,75. Y fíjense que aquí, newton, vamos a escribirlo con otro color, con verde, newton es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Bien, fíjense que con el metro que está abajo se simplificó el metro
con el segundo cuadrado de abajo, simplifica el segundo cuadrado y queda kilogramos. ¿Bien? Bueno, entonces fíjense que ya tenemos el A, que sacamos omega y sacamos la amplitud, tenemos el B, sacamos el período y la masa, y en el C nos está dando las condiciones iniciales. Vamos a agrandar un poquito acá. El C nos dice, si el movimiento se inició en la posición x0 igual a 0,4 metros y con una velocidad v sub 0 de 1,2 metros, calcule la fase inicial de movimiento y exprese las ecuaciones que representan la posición, la velocidad y la aceleración del cuerpo en función del tiempo. Entonces lo que nos está pidiendo es la fase inicial. Bien, y la fase inicial nosotros la calculamos con el arco tangente, como hemos visto. Entonces vamos a responder el inciso C, lo hacemos con azul. Fíjense que la fase inicial es igual al arco tangente, ¿sí?, de x sub 0 por omega sobre la velocidad v sub 0. Bien, entonces simplemente aquí lo que hacemos es reemplazar los valores. Fíjense que la posición inicial dijimos que era 0,4, si no recuerdo mal. Sí, me parece que sí. Omega es 4, ¿sí?, 1 sobre segundos. Y aquí, fíjense que esto, si nosotros ponemos las unidades, como es el arco tangente de un valor, tiene que ser adimensional. Entonces, fíjense que si yo coloco las unidades, aquí este 0,4 es metros porque es la amplitud, por 4, 1 sobre segundos. Fíjense que ya en el numerador tengo metros sobre segundos, sobre la velocidad inicial, que era, por lo que recuerdo, 1,2 metros sobre segundos. Perdón que acá en realidad tengo que poner arco tangente, ¿no? No me permite correr las cosas, pero esto sería... A ver si puedo desplazar un poquito esto o no. No, esto es medio difícil. Esto sería igual al arco tangente de todo esto. ¿Bien? Entonces, si ustedes hacen la cuenta, déjenme que la hago, tendríamos el arco tangente de 0,4 por 4 dividido 1.2. Y me queda 53,13 grados. ¿Qué ocurre esto? Depende de la calculadora. Esto está en grados sexagesimales, ¿sí? ¿Qué ocurre? En la expresión, fíjense que omega, como este omega está representando radianes sobre segundos, yo en el argumento, como habíamos dicho en las consultas de la práctica y demás, cuando vimos los problemas, en el argumento de estas expresiones, ¿sí?, fíjense que aquí este omega representa radianes sobre segundos. Entonces, cuando uno multiplica por el tiempo, fíjense que queda un valor que estaría representando el ángulo en radianes. Entonces aquí yo no puedo poner grados sexagesimales. Yo aquí debería poner radianes. Por lo tanto, lo conveniente es poner la calculadora en radianes o hacer la conversión. ¿Sí? Fíjense que aquí entonces tenemos 53 grados, que si uno lo aplica en radianes, voy a ver acá en el modo, Shift Mode, y radianes. Aquí. 0,927, que lo podemos poner como, utilizando el criterio de las dos cifras decimales, podemos decir que esto es igual, ¿sí?, a 0,93 radianes. ¿Bien? Entonces, cuando uno escribe la expresión, uno aquí le puede poner el radian, no hay problema, ¿sí? Pero sabemos que esto no tiene unidad en sí misma, ¿sí? Es el nombre que le damos a esa magnitud angular. Entonces, ¿qué ocurre? A ver si vino alguien, creo que escuché la campanita. Sí. Así que bueno, tendríamos eso entonces. Bien, que tener en cuenta que a la hora de expresar la ecuación, digamos, del movimiento, tendríamos que x de t va a ser igual a 0,5 metros, que es la amplitud que obtuvimos, por el seno de 4 por t, ese 4 es 1 sobre segundo, ¿sí?, por t, más la fase inicial que era 0,93. Bien. Esto, perfecto. Bien. Fíjense que aquí yo le puse el metro al 0,5, pero en general también uno puede decir, bueno, coloco el número solo. Bien. Esto sería 0,5 y la unidad se escribe aquí, que esto daría en metros si utilizamos
todos los valores en la unidad del sistema internacional, ¿no? El tiempo en segundos, y esto va a quedar en metros. Bien, luego la velocidad la expresan ya sabiendo que tengo aquí A por omega. Fíjense que habíamos dicho que la ecuación de la velocidad es A por omega por el coseno de toda la fase. Bien, entonces tendríamos 0,5 por 4, y aquí quedaría 2. Fíjense que coincide con la velocidad máxima que yo les di como dato en el ejercicio, ¿sí? Entonces sería 2 por el coseno de 4 por t más 0,93. Y esto va a quedar en metros sobre segundos. Bien, y la aceleración en función del tiempo va a ser este valor, fíjense, por omega de vuelta, o sea que va a quedar 8, negativo aquí porque estamos usando la derivada, por el seno de 4 por t más 0,93. Y esto va a quedar en metros sobre segundos al cuadrado. Bien, entonces esas van a ser las tres ecuaciones que representarían el movimiento del objeto. Bien, en su movimiento armónico simple. ¿Sí? Bueno, fíjense que no, digamos, la clave estaba, me fui agrandando la letra como siempre, me quedó más grande abajo y pequeño al principio. Fíjense que aquí, digamos, la cuestión era poder despejar, conociendo la velocidad máxima y la aceleración máxima, encontrar la amplitud y encontrar omega, ¿no? La frecuencia angular. Bien, luego una vez con eso ya el periodo sale fácil, la masa también, porque uno sabe siempre que en el sistema masa-resorte el omega tiene que ver con la raíz de K sobre M, así que de ahí despejaban la masa. Y luego la fase inicial, ¿bien? Que fíjense que las ecuaciones se corresponden con los datos que se dan, ¿no? Velocidad máxima es este valor, ¿sí? 2 metros sobre segundo. La aceleración máxima es 8 metros sobre segundo al cuadrado. Fíjense que la amplitud no la daba como dato, pero sacamos que es 0,5 metros. ¿Bien? Bueno, ¿alguna duda de este ejercicio? ¿Alguien que quiera preguntarme algo más? No sé, en el chat. Bueno, gente, no sé si quieren consultarme algo más de este ejercicio. Si no, pasamos al próximo. En el otro tema, recién hicimos tema 1. En el otro tema, fíjense que es muy similar, cambiaba los valores de velocidad máxima y aceleración máxima y la posición inicial y la velocidad inicial. ¿Bien? Así que, digamos, son iguales y cambian los valores. Bueno, ¿algún otro del parcial que les haya quedado dudas? Yo tengo una pregunta, pero porque recién me pude conectar, pero no sé si hicieron el de sólido rígido, si no después me meto en YouTube y lo veo, pero no sé, ese. Ese no, estuve toda la hora intentando hacerlo y no pegué una. Bueno, hacemos el de sólido rígido. La idea de este ratito es poder, digamos, atender las consultas de ustedes, pero básicamente poder verlo del segundo parcial y que no les quede ninguna duda respecto a la resolución, ¿no? Así que podemos ver el de cuerpo rígido. Decime qué tema te tocó, ahora en realidad no sabés el tema vos, pero decime si te tocó la esfera. Me tocó el que, claro, ese, pero igual puede ser cualquiera de los dos, ¿no? Sí, me parece que la idea es media general, ¿no? Correcto, porque cambia el objeto que está atado a la cuerda y que está girando. Bien, claro, así que, no sé, el resto no sé en cuál tiene dos, pero a mí me da igual, más o menos, para ver el planteo. Perfecto, sí, vamos a resolver este. Bien, como sabrán, tiene que ver con el tema de sólido rígido, ¿no? La unidad número 5 de sólido rígido. Fíjense que en el enunciado habla de una esfera maciza, en este caso, que tiene 10 kilogramos de masa y radio 12 centímetros. Dice que puede rotar libremente alrededor del eje, este eje que está aquí, ¿sí? Un eje vertical que pasa por su centro y que está fijo a la superficie de una mesa. ¿Bien? Entonces acá hay un eje y esta esfera puede girar alrededor de ese eje. Está unida mediante una cuerda, bien, que está enrollada en su ecuador, digamos, en la circunferencia de mayor radio, a un bloque de masa 1 kilogramo. Bien, ambos en reposo inicialmente, ¿sí? Dice, la cuerda pasa por una polea de masa despreciable. Ese dato es muy importante porque si la cuerda pasa por una polea de masa despreciable,
lo que ocurre, ¿sí?, es que las tensiones, ¿sí?, va a ser únicas, ¿sí?, van a ser iguales. Es decir que yo cuando represente ahora las tensiones, fíjense que va a quedar de la siguiente manera. Bien, tengo una tensión en este extremo de la cuerda, digamos, y una tensión que es igual en este extremo de la cuerda actuando sobre el otro cuerpo. Bien, recuerden que la diferencia entre tener la polea con masa y sin masa es justamente esta, ¿no? Que si la polea llega a tener masa, yo aquí necesito dos tensiones distintas. Entonces voy a tener tensiones aplicadas sobre la polea, T1 y T2, y sobre cada cuerpo también van a ser T1 y T2, ¿bien? Van a ser distintas. ¿Eso se entiende? Sí, sí. Bien, perfecto. Entonces, una vez que nosotros decimos, bueno, como la polea tiene masa despreciable, la tensión es única y las represento sobre los cuerpos. Bien, fíjense que las únicas fuerzas que van a actuar, digamos, en cada cuerpo debido a la correa o a la cuerda es esa. Y si agregamos las fuerzas restantes, fíjense que tendríamos también la fuerza peso de este cuerpo. Bien, entonces, nosotros con estas fuerzas ya estaríamos en condiciones de resolver el ejercicio. Porque aquí el peso de la esfera no afecta en nada, porque está, digamos, en este eje que le permite solamente rotar alrededor de su centro. Entonces fíjense que aquí vamos a tener dos cosas, ¿no? Por un lado tenemos la esfera, y en esta esfera vamos a calcular la sumatoria de torques, ¿sí?, respecto al centro de masa, y esto es igual al momento de inercia, ¿sí?, respecto al centro de masa, por la aceleración angular. ¿Bien? Fíjense que estamos aplicando esta expresión porque estamos ante un cuerpo que gira, ¿sí?, un cuerpo rígido, un cuerpo sólido que está girando alrededor del centro de masa. Bien, si hacemos un pequeño zoom sobre la figura, fíjense que el objeto va a estar girando alrededor de un punto que es su centro. Bien, entonces, ¿qué distancia tengo desde ese punto hasta donde se encuentra aplicada la tensión? El radio. El radio, muy bien. Entonces aquí yo voy a tener justamente el radio R. Por lo tanto, el torque yo lo puedo calcular justamente porque va a ser tensión, vamos a seguir con negro, va a ser tensión por el radio. ¿Bien? Ese torque. Si quieren lo escribo acá abajo para seguir. Tensión por el radio es la sumatoria de torques. ¿Bien? Y esto va a ser igual al momento de inercia de la esfera respecto al centro de masa, que ustedes lo pueden sacar de tablas, que es 2/5 por la masa de la esfera, que es m1, por el radio al cuadrado. Bien, y aquí la aceleración angular, digamos, me está pidiendo la aceleración con la que desciende el bloque y la angular de la esfera, ¿sí? Pero vamos a ver cómo se relacionan ellas, ¿sí? Porque si yo aquí dejo alfa, podría dejar alfa, y yo tengo una ecuación con dos incógnitas. Aquí las incógnitas serían la tensión y la aceleración angular. Bien, entonces para poder conocer las dos incógnitas yo debo tener una ecuación más. Y esa ecuación me la tiene que dar el otro cuerpo. Yo sé que este cuerpo se está acelerando hacia abajo. Entonces una cosa fundamental que hemos trabajado a lo largo de toda la clase de la práctica, a lo largo de Física 1, es justamente la cuestión del sistema de referencia. Fíjense que como este objeto está descendiendo, ¿sí?, podríamos decir que su aceleración es en sentido vertical hacia abajo, entonces podemos tomar el eje Y positivo hacia abajo, ¿bien? Por lo tanto, aquí el movimiento de la cuerda sería positivo en esta dirección, ¿sí? Bien, y a su vez el giro de la esfera acompañando ese movimiento, fíjense cómo está indicado aquí, debería ser positivo. Bien, recuerden que tenemos que tener una coherencia entre el movimiento de rotación y el movimiento, digamos, a cómo se traslada la cuerda. Bien, fíjense que la cuerda, cada punto de la cuerda, va a tener la aceleración del cuerpo m2 y a su vez va a ser la aceleración tangencial de la esfera. Bien, entonces, en un principio, nosotros ya estamos estableciendo un sistema de referencia. Por esa razón, aquí el torque me quedó positivo, ¿sí? Porque yo tomo positivo en el sentido en que gira, ¿sí?, acompañando el movimiento del sistema. Bien,
Y luego la aceleración angular, fíjense que la dejé como alfa, pero ahora vamos a ver si yo quiero representar la aceleración en el cuerpo, vamos a decir en el bloque, vamos a hacerlo más abajo, aquí en el bloque, yo lo que voy a calcular es la sumatoria de fuerzas, ¿sí?, igual a la masa del cuerpo 2 por la aceleración que tiene, ¿sí? Bien, entonces este cuerpo, la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Según el sistema de referencia que estoy tomando, fíjense que el peso, ¿sí?, sería positivo. Aquí le voy a poner peso sub 2, porque es de la masa M2. Entonces nos quedaría la sumatoria de fuerzas aquí, el peso 2 menos la tensión, igual a la masa por la aceleración de ese cuerpo. ¿Sí? Entonces nos queda el peso 2, que va a ser la masa del cuerpo 2 por la gravedad, menos la tensión, y esto va a ser igual a la masa del cuerpo 2 por la aceleración lineal que tiene, ¿no? La aceleración con la que desciende. Entonces fíjense que tenemos simplemente estas dos expresiones. Para la esfera, sumatoria de torques igual a momento de inercia por alfa. Por otro lado, el bloque tenemos sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. ¿Bien? En este caso es el peso menos la tensión de la cuerda igual a masa por la aceleración de ese cuerpo. Fíjense que aquí, si nosotros pasamos en limpio, tendríamos un sistema de dos ecuaciones, bien, con tres incógnitas pareciera, ¿no? Porque tendríamos, la tensión es una incógnita, alfa no lo conozco, es una incógnita, y la aceleración no la conozco, es una incógnita. Pero fíjense que hay una relación muy estrecha entre alfa y R, que le hemos usado muchas veces en la práctica. Fíjense que alfa, la aceleración angular, va a ser igual a la aceleración tangencial sobre el radio. Bien, esta aceleración que tiene este punto aquí, la aceleración tangencial, bien, esta aceleración es la aceleración que tiene la cuerda, ¿no? Con la que se va desarrollando la cuerda y la aceleración que tiene este cuerpo. Va cayendo todo junto, ¿bien? Entonces la aceleración tangencial se relaciona con alfa de esta manera, ¿sí? Por el cuerpo en rotación. Por lo tanto, aquí vamos a escribir que la tensión, vamos con negro, la tensión por el radio es igual a 2/5 por la masa M1 por el radio al cuadrado por la aceleración tangencial sobre el radio. Fíjense que los radios los puedo cancelar, porque este radio con este cuadrado se simplifica y después los radios a ambos lados de la igualdad se simplifican. Y el detalle es que, como les contaba recién, esta aceleración tangencial es la aceleración de la cuerda y es la aceleración de este cuerpo. Bien, entonces este cuerpo, digamos, de aquí sabemos que la aceleración tangencial es igual a la aceleración de este cuerpo. Bien, porque están unidos, ¿no?, por la cuerda. Por lo tanto, aquí esta aceleración tangencial directamente es A. Bien, por lo tanto, si yo paso esta ecuación en limpio, me va a quedar que la tensión es igual, fíjense que ya simplifico los radios, 2/5 de la masa M1 por la aceleración. Y aquí llego a la situación en la cual tengo un sistemita, ¿sí?, de dos ecuaciones con dos incógnitas. Fíjense que las ecuaciones son las que estoy recuadrando y las incógnitas van a ser la tensión T y la aceleración A. Bien, entonces podemos llamarle a esta ecuación, podemos llamarle ecuación 1 y esta ecuación 2. Bien, fíjense que simplemente podría sustituir esta tensión de la primera ecuación en la segunda. ¿Sí? Entonces sustituyo la ecuación 1 en la ecuación 2. Bien, y me va a quedar, fíjense que me va a quedar, vamos con rojo, M2, o lo escribo aquí, me queda M2 por G menos T, fíjense que la tensión la teníamos aquí, es 2/5 de M1 por A, y esto va a ser igual a M2 por la aceleración.
¿sí? Aquí queda una ecuación con una única incógnita que va a ser la aceleración, por lo tanto, agrupo esos términos, ¿no? Entonces podemos sacar factor común y demás, y nos va a quedar que la aceleración va a ser igual a la masa 2, ¿sí? Sobre 2/5 de la masa 1 más la masa 2, y todo esto queda multiplicado por la gravedad. Bien, en realidad es lo mismo ponerlo acá, ¿no? Pero es interesante ver que este cociente de masas es adimensional, digamos, va a quedar un factor que multiplica la gravedad, que es una aceleración la gravedad. Por eso aquí queda un valor que, de hecho, como hemos charlado en algunos ejercicios similares, fíjense que el numerador, fíjense que es menor que el denominador, porque el denominador tiene la masa m2, que está arriba en el numerador, más un término que es positivo. Entonces, este cociente es menor que 1, ¿sí? Por lo tanto, la aceleración no puede ser mayor que la gravedad nunca. ¿Bien? Siempre va a ser menor a la gravedad en un sistema de este tipo, porque tenemos un denominador, al tener una suma de masas, que es mayor que el numerador. ¿Bien? Entonces, la aceleración, fíjense que salía de resolver el sistemita ¿no? Sumatoria de torques. Sumatoria de torques en la esfera y sumatoria de fuerzas en el bloque. Sabiendo que la aceleración tangencial en este punto, la de la esfera, digamos, ¿no? Es la aceleración, digamos, alfa es la aceleración tangencial sobre el radio, y esa aceleración tangencial es la aceleración del cuerpo, del sistema, ¿no? Bien, ¿alguna duda respecto a No recuerdo quién me había consultado. No, ahí está. Yo, claro, no igualé las aceleraciones, entonces me quedaba todo en función de la tensión, que era la siguiente, inciso. Claro, Entonces no podía avanzar. te quedaron, digamos, una incógnita más te quedó. Claro. Sí. Siempre que hay un movimiento de rotación, fíjense que, digamos, lo que hemos visto en la práctica, ¿no? Y en los diferentes ejercicios que hay planteado en los TP, en las guías, siempre que hay rotación uno puede relacionar la magnitud angular con las magnitudes tangenciales, ¿sí? Lo mismo pasa en el cilindro. En el cilindro que tenemos en el otro ejercicio, en este ejercicio, fíjense que, esperen que lo traigo también, el problema es exactamente igual en cuanto a lo conceptual, ¿sí? Lo que tenemos justamente que tenemos una tensión aquí y una tensión aquí. Bien, entonces estas tensiones van a generar en el cilindro un torque, que fíjense que va a ser la tensión por el radio también. Aquí lo que cambia es el momento de inercia, porque es un cilindro macizo, es 1/2 por la masa por el radio cuadrado. Y tenemos el peso del objeto 2, entonces fíjense que el problema se resuelve exactamente igual, también teniendo la consideración de que alfa, ¿sí?, es igual a la aceleración tangencial sobre el radio. Bien, que es como se relaciona la magnitud angular con la magnitud lineal, ¿no? O tangencial. Así que se plantea de la misma manera. Luego, fíjense que este enunciado, este ejercicio, nos pregunta en el A, la aceleración con que desciende el bloque es directamente A, esta aceleración que tenemos aquí, bien, y nos dice cuánto vale la aceleración angular de la esfera. Entonces, una vez que tenemos A, simplemente utilizamos la aceleración sobre el radio, y eso nos va a dar alfa. Bien. Entonces, esa es la forma de responder al inciso A. Bien. Bueno, y después nos pregunta la tensión en la cuerda. Fíjense que una vez que resolvimos sistemitas, si yo tengo la aceleración, la tensión es justamente 2/5 de la masa m1, ¿no? Por la aceleración que yo obtuve. Bien, una vez que tenemos sistemita, digamos, sale de ahí. La aceleración y la tensión son las variables del sistemita, entonces conociendo una ya podemos conocer la otra. Bien, y la energía cinética de la esfera y del bloque luego de 2 segundos de iniciado el movimiento. Fíjense que en la práctica hay un problema muy similar a de una polea con 2 cuerpos colgando, digamos, suspendidos, y hay que calcular la energía cinética de la polea, ¿no? En este caso,
Fíjense que la energía cinética para la esfera es la energía cinética de rotación. Entonces, esta energía va a ser un medio por el momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. ¿Bien? Y la energía cinética del otro cuerpo, que es la de traslación, va a ser igual a un medio por la masa m2 por la velocidad que tiene en ese instante al cuadrado. ¿Sí? Siempre la energía cinética está relacionada con la velocidad. ¿Qué ocurre? Nosotros tenemos aceleración. ¿Bien? Calculamos la aceleración. Esto significa que el sistema está variando su velocidad. Fíjense que parten del reposo. Al principio están en el reposo. ¿Bien? Luego, cuando uno suelta el sistema, digamos, esto se acelera y va a tener una energía cinética asociada para cada caso. ¿Bien? Fíjense que aquí esta velocidad ustedes la pueden calcular. Esta velocidad, fíjense que de las ecuaciones horarias, ¿no? La velocidad en función del tiempo es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Como partida del reposo, esta velocidad inicial vale 0 y me queda que la velocidad es la aceleración por el tiempo. ¿Bien? Lo mismo para la aceleración, para la velocidad angular. ¿Bien? La velocidad angular, cuando tenemos una aceleración alfa, que es una aceleración angular, la velocidad angular va cambiando con el tiempo y tiene esta expresión. Velocidad angular inicial más alfa por t. También, como inicialmente están en reposo, esta velocidad angular vale 0 y acá va a quedar alfa, que es la magnitud que ustedes ya calcularon en el inciso anterior, por t, que el tiempo es 2 segundos, decía, ¿no? 2 segundos, sí. Entonces fíjense que el momento de inercia lo conocemos porque es una esfera. Este va a ser el momento de inercia respecto al centro de masa. ¿Sí? Porque gira alrededor de ese punto. Entonces 2/5 por la masa por r cuadrado. Y aquí, bueno, también conocemos todo, ¿sí? Conocemos la aceleración y el tiempo son 2 segundos, entonces se puede calcular fácilmente. ¿Bien? Bueno, lo vimos así medio rapidito. Quiero saber si se entendió o quedó alguna duda del planteo de este ejercicio. Yo por mí no, ahí está, ahí entendí lo que me faltaba. Bien, bueno, perfecto entonces. Sí, la idea es que ustedes hoy se vayan entendiendo, digamos, por ahí en qué se equivocaron o cómo se resuelve el ejercicio, así que esa es la idea del encuentro de hoy también, ¿no? Sacarse las dudas que tengan respecto a todo esto. Bien, bueno, ¿alguna otra consulta? Bueno, podemos ver los otros ejercicios, ¿sí? Del parcial. Así que el 1 lo vimos, el 2 lo vimos, el 3 podemos plantearlo. El 3 es uno de la unidad de introducción a los conceptos de calor y temperatura, ¿sí? Entonces fíjense que tenemos un mol de gas ideal. Es importante leer bien la consigna porque aquí nos da un dato ya cuando arranca. Nos está diciendo que un mol, eso es una cantidad de moles, ¿no? Un mol de gas ideal, ¿sí? Se encuentra encerrado en un recipiente a una presión de 6 atmósferas, ocupando un volumen de 4 litros. Bien. Mediante un émbolo se reduce el gas a un medio, el volumen se reduce a la mitad, como se indica en la figura. Bien. Si el cambio de volumen se realiza a temperatura constante, otro dato importante, dice, representa el proceso en un gráfico PV. Bien. Entonces, en un primer lugar, tenemos que hacer un gráfico donde nosotros tenemos que representar un proceso que se realiza a temperatura constante. Recuerden que en un gráfico PV tenemos la presión en el eje vertical y el volumen en el eje horizontal, ¿bien? Entonces, una isoterma es una curva que tiene esta característica, ¿sí? Es una hipérbola que va a ir desde un punto inicial, muchos graficaron de esta manera, pusieron el punto A y el punto B, ¿sí? O dejaron sin nombrar los puntos, pero lo fundamental aquí, más allá de identificar que el proceso a temperatura constante es una hipérbola, ¿sí? Tenemos que indicar el sentido, ¿sí? El sentido en el cual se produce el proceso, ¿bien? Y indicamos aquí el volumen B sub 0, vamos con negro,
¿sí? Aquí indicamos el volumen B sub 0. Aquí el volumen 2, que es un medio de B sub 0. Aquí tendríamos la presión, sí, puede ser la presión, le podemos llamar PA, ¿sí? Y aquí la presión del punto B. Bien. Entonces, esto es una isoterma. Bien, es una isoterma. ¿Por qué tiene esta forma? Habíamos dicho que en las ecuaciones de los gases, nosotros sabemos que P por B es igual a N por R por T. Fíjense que si T es constante, esto es una función, fíjense que sería como I en función de X. Entonces quiero ver cómo es la función, ¿sí? La forma de la función. Entonces tendría que despejar P en función de B. Y P en función de B, fíjense que me queda N por R por T sobre B. Y esto no es ni más ni menos que una constante, ¿sí? Porque si la temperatura es constante, queda K sobre B. Fíjense que es una forma similar a 1 sobre X, ¿sí? O una constante sobre X y tiene esta forma, ¿sí? Siempre para volúmenes positivos, ¿no? Entonces la gráfica de 1 sobre X, recuerden que tiene como asíntota los ejes X e Y, ¿bien? Bueno, entonces por eso tiene esta forma, ¿sí? La isoterma. Luego, en el B, dice calcular la temperatura a la que se efectúa el proceso. Bueno, fíjense que acabamos de nombrar que la ecuación de los gases nos relacionan estas tres variables, ¿sí? Presión, volumen y temperatura, y número de moles. Entonces, lo único que tendré que hacer en el B es despejar la temperatura. Bien, entonces en el inciso B, este es el inciso A, la temperatura va a ser igual, fíjense, es la presión por el volumen sobre N por R. Bien, fíjense que R es una constante que nos da el ejercicio, ¿sí? Vale 0,0821 atmósfera litro sobre mol Kelvin. Por lo tanto, cuando reemplacemos, fíjense que la presión se puede dejar en atmósfera y el volumen en litro, porque la constante de los gases está en atmósfera litro sobre mol Kelvin. Entonces simplifica atmósfera litro, simplificamos mol y va a quedar la temperatura en Kelvin. Bien, tenemos todos los datos para calcularla. Era 292,33 creo. De último ustedes hacen la cuenta. Fíjense que es sencilla porque tenemos 6 atmósferas y 4 litros. Entonces aquí sería 6 atmósferas por 4 litros sobre un mol por 0,0821. Y acá queda atmósfera litro sobre mol Kelvin. Y esto, si hacen la cuenta, tenemos 24 dividido 0,0821 y efectivamente 292,33 utilizando el criterio de redondeo. 292,33 Kelvin. Bien, ese es el B. Sale de la ecuación de los gases. Luego tendríamos que calcular la presión final del gas, ¿sí? Para poder responder el inciso B. La presión final del gas. Fíjense que como la ecuación de los gases se cumple siempre, fíjense que tendríamos que P por B, que es igual a NR, ¿sí? Fíjense que yo puedo pasar dividiendo la temperatura, o mejor dicho, fíjense que podemos ir directamente a esto, ¿no? P por B es igual a N por R por T. Fíjense que yo puedo decir presión A por el volumen A es nRT, ¿sí? Y también la presión B por el volumen B va a ser igual a la misma constante, porque la temperatura se mantiene constante. Bien, si quieren dejamos T, es constante T. Entonces lo que tenemos aquí es que la presión A por el volumen A es igual a la presión B por el volumen B. ¿Bien? ¿Sí? Muchas veces esto creo que se conoce como la ley de Boyle, ¿sí? De Boyle y Mariotte. Fíjense que muchas veces ustedes dicen, bueno, P por B sobre T, PA por BA sobre TA es igual a PB por el volumen en B, ¿sí? Sobre la temperatura en B. Como la temperatura en A y en B son las mismas, les queda esto, ¿no? Que la presión por el volumen es constante, ¿sí? La ley de Boyle. Entonces aquí lo que hacemos es despejar. ¿Sí? ¿Alguien me dijo algo? Así que yo ahí en esa usé
Volumen inicial sobre volumen final igual a presión final sobre presión inicial. Sí, es lo mismo. Fíjate que si despejamos de aquí, te quedaría eso, ¿no? Fíjate que si yo paso dividiendo la presión B, queda presión A sobre presión B, y aquí paso dividiendo el volumen A, entonces queda volumen B sobre volumen A. Esto usaste, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí. Bien, entonces fíjense que es la misma ley de Boyle. Bien, que nosotros en física 1 no lo nombramos como la ley de Boyle, pero simplemente es un proceso a temperatura constante, entonces uno deduce esta expresión de ahí, ¿no? Bueno, entonces de aquí nos va a quedar despejar, de la manera que lo hayas hecho está bien, queda despejar la presión en B, ¿no? Entonces la presión en B va a quedar que es igual a el volumen A sobre el volumen B, ¿sí? Por la presión en A. Fíjense que lo escribo así porque al ser un cociente de volúmenes, aquí queda un factor, queda un número multiplicando a una presión, entonces va a quedar una presión también, ¿no? Y fíjense que aquí lo que tendríamos que la presión en B, fíjense que el volumen A es B sub 0 y el volumen B es un medio de B sub 0. Entonces aquí queda 1 sobre un medio y queda 2, ¿sí? 2PA, por lo cual la presión en B va a ser igual a 2 por 6 atmósferas y va a quedar 12 atmósferas la presión. ¿Bien? ¿Sí? Entonces aquí ya pudimos calcular la temperatura y la presión del gas ideal, ¿sí? Para contestar el inciso B. ¿Sí? Fíjense que solamente con la ecuación de los gases, con esta expresión, P por B igual a NR por T, ya tendríamos la primera consigna, ¿sí? El inciso B, perdón. Y en el C nos pregunta el calor el trabajo realizado, la variación de energía interna y el calor intercambiado entre el sistema y el entorno, ¿sí? Entonces, para responder el C, que es el trabajo realizado, fíjense que nosotros podemos acudir en un principio a la primera ley, pero si nos pregunta el trabajo, vamos a responder el trabajo que se efectúa. ¿Bien? Fíjense que el trabajo, nosotros sabemos que es la integral de P diferencial B, entre un B1 y un B2, en este caso es entre un BA, el volumen A, y el volumen del estado B. ¿Bien? Entonces, yo digo, bueno, la presión, ¿es constante o no es constante? Me pregunto, ¿varía con el volumen? Entonces ustedes, como saben en el gráfico que hicieron al principio, sabemos que la presión no fue constante, ¿sí? Porque pasó de un estado A a un estado B, variando tanto el volumen como la presión, ¿sí? Entonces, recordemos que la integral de P diferencial B no es ni más ni menos que el área bajo la curva, ¿bien? Entonces, el área bajo la curva aquí va a estar representada justamente por el trabajo, ¿bien? Si quieren podemos hacerle algún sombreado acá, pero todo esto que está aquí va a ser el trabajo. Y fíjense que como justamente estamos hablando de una disminución de volumen, el sistema disminuye su volumen, entonces estamos hablando de un trabajo negativo, sabemos que es negativo. ¿Bien? Por lo tanto, vamos a ver cuál es esta función. Para poder integrar aquí necesitamos saber cuál es esta función. ¿Sí? ¿Cómo depende P del volumen? Y es lo que tenemos aquí. Fíjense que la presión es una constante sobre el volumen, y esa constante es N por R por T. ¿Bien? Entonces vamos a integrar en donde ponemos presión diferencial B, vamos a poner justamente cómo es la variación de esa presión. Esto va a ser igual a la integral de N por R por T por 1 sobre B diferencial B entre volumen A y volumen B. Fíjense que habíamos dicho que este factor, digamos, N por R por T, ¿sí? Es una constante, entonces lo puedo sacar fuera de la integral. Bien, entonces aquí me va a quedar que esto es N por R por la temperatura a la que se lleva el proceso, ¿no? Que dijimos que era 292,33 Kelvin, y la integral de 1 sobre B, ¿sí? Ya sabemos que esto es el logaritmo natural. ¿Bien? Por lo tanto, aquí me va a quedar que el trabajo es N por R por la temperatura por el logaritmo natural de B1 menos logaritmo natural de B0, o mejor dicho, si queremos
ser homogéneos con la nomenclatura, habíamos dicho que era volumen A y volumen B. Entonces aquí, cuando aplicamos la propiedad del logaritmo, que nos queda la diferencia del logaritmo, va a quedar volumen B sobre volumen A. ¿Bien? Y fijémonos que como conocemos esta relación de volúmenes, fíjense que el volumen B es el volumen final y el volumen A es el volumen inicial, entonces ahí sabemos que este cociente tiene que dar un medio. Entonces el trabajo nos queda igual a N por R por T por el logaritmo natural de un medio. Y recordemos que el logaritmo natural de un número menor que 1 siempre es negativo, ¿sí? Entonces el trabajo efectivamente nos da negativo. Bien, y después tenemos todos los datos para calcularlo. ¿Se entiende? Entonces, no nos queda otra que hacerlo de esta manera, ¿sí? Porque nosotros para el calor, fíjense por la primera ley de la termodinámica, la primera ley establece lo siguiente. La primera ley establece lo siguiente, que la variación de energía interna del sistema es el calor intercambiado menos el trabajo realizado, ¿sí? Cada uno con el signo que le corresponde al proceso. Fíjense que la pregunta que nos hace este enunciado es cuánto vale el trabajo, cuánto vale la variación de energía interna y cuánto vale el calor. ¿Bien? Recuerden que la variación de energía interna, ¿sí?, la podemos calcular como número de moles por CB por delta T. ¿Cuánto va a valer esto en este proceso? ¿Qué pasó con el cambio de temperatura? Este proceso es a temperatura constante. Vale entonces, cero. Vale cero, correcto. Correcto. Vale cero el delta U. Siempre en un proceso isotérmico, fíjense que la variación de energía interna es cero, porque no hay cambio de temperatura. ¿Bien? Entonces nos va a quedar por concluir que como tenemos que el delta U vale cero, aquí sabemos que cero va a ser el calor menos el trabajo. Entonces el calor me queda igual al trabajo, por lo tanto es igual al numerito que nos va a dar esto, ¿sí? Bien, que lo pueden calcular, ¿sí? Lo debo tener a mano por acá el resultado. Pero bueno, es fácil, sale sencillo con los datos que tenemos, ¿sí? Creo que daba menos 16,63 o algo así, ¿no? Correcto, depende de las unidades, muy bien. Exactamente, Sí, menos 16,63 atmósferas litros. Entonces el trabajo, ya lo colocamos ahí, el trabajo cuando uno reemplaza queda menos 16,63. Fíjense que una unidad también de trabajo y energía es atmósfera litro, ¿no? No es del Sistema Internacional de Unidades, pero se utiliza igual, ¿sí? Y el calor va a ser, fíjense, exactamente igual, el mismo signo todo, ¿sí? Entonces aquí esto va a ser igual a menos 16,63 atmósferas litros. ¿Bien? Bueno, perfecto. Entonces, este ejercicio se resolvía de esta manera. Bien, fíjense que usando la ecuación de los gases, ¿sí?, y utilizando la primera ley y la definición de trabajo, por supuesto, la definición de trabajo es muy importante, podemos llegar a resolver este ejercicio, ¿no? Bien, ¿alguna duda que les quede de este planteo, de esta resolución? Si queda alguna duda, lo revisamos. Sí, ahí no. Bueno, y el otro ejercicio es también muy similar, pero la diferencia es que había un proceso adiabático, ¿sí? Fíjense que si venimos al otro tema, en el otro tema... Fíjate. Hola, ¿se escucha? Sí. Hola chicos. Franco, ahí tenés una consulta de Agustina en el chat. Bueno, ahora pero no es por ejercicio. Perfecto, ahora la miro, gracias. Bueno, fíjense en el mismo ejercicio de la consigna del tema 2, ¿no?
Es un sistema que parte de la misma presión, el mismo volumen. También se lleva el sistema a la mitad de su volumen, pero dice que el cambio se realiza adiabáticamente. ¿Sí? Representa este proceso en diagrama PV. ¿Cuál es la presión y la temperatura final del gas? Bien. Y calcular el trabajo, la variación de energía interna y el calor intercambiado, como hicimos antes. ¿Sí? Aquí el diagrama PV va a ser similar al que hicimos antes, porque también un diagrama, también en el caso de un proceso adiabático tenemos una hipérbola. Lo que ocurre es que la hipérbola tiene una caída más abrupta, ¿sí? Tiene una caída más abrupta. Entonces pasaríamos de un punto A a un punto B, ¿sí? Y dándole un sentido, ¿no? Estamos yendo de A hasta B, ¿bien? Recuerden que aquí lo que ocurre en un proceso adiabático, lo que ocurre es que justamente la presión por el volumen a la gamma, ¿sí? P por B a la gamma es igual a una constante, ¿sí? Fíjense que esta función es P en función de B. Tenemos que representar cada eje qué significa. Y nosotros nos quedaría que la presión, fíjense que la presión queda igual a una constante sobre B a la gamma. Que en definitiva esto sería como una función de 1 sobre X a una constante cualquiera, ¿sí? Si quieren a la A, cualquier valor. Entonces, esta función también es una función en una hipérbola, pero tiene una particularidad que cae más abruptamente que la isoterma, ¿bien? Entonces, la gráfica con esto ya alcanzaba para hacer el inciso A. Bien, completamente se indicando la flecha para el sentido del proceso, ¿no? Después dice la presión y la temperatura final del gas. Fíjese que la presión, como sabemos que P por B a la gamma es constante, este dijimos que es el inciso A, y el inciso B, bien, decimos lo siguiente. La presión A por el volumen A a la gamma es igual a la presión B por el volumen B a la gamma. Entonces de aquí, como conocemos los volúmenes y conocemos gamma, en este caso es un gas ideal, ¿sí? Nos quedaría que la presión B es igual a volumen A sobre volumen B a la gamma. Fíjense que lo que hago es pasar dividiendo volumen B y como están tanto numerador como denominador, ¿no? Volumen A y volumen B a la gamma, aplico la propiedad de la potencia y me queda esto por la presión en A. ¿Bien? Entonces esto que está aquí me va a quedar que la presión B, fíjense que aquí el volumen A y el volumen B se relacionan justamente, el volumen A es el doble, ¿no? Entonces aquí queda un 2, ¿sí? O lo que es lo mismo, el volumen B es un medio, la mitad. Entonces aquí queda 2 a la 5 tercios, porque es importante mencionar que cuando tenemos un gas ideal monoatómico, en este caso es un gas ideal, ¿sí? El gas ideal, y tenemos un gamma, el gamma es igual a 5 tercios, ¿sí? Lo podría haber puesto yo, pero después, bueno, lo aclaré por las dudas en un mensajito en la plataforma mientras estaban rindiendo, ¿sí? Así que ahí nos va a quedar 2 a la 5 tercios por la presión A, que era 6 atmósferas. Y esto me va a quedar una presión, aquí tengo los resultados, ¿sí? De 19,05 atmósferas. Bien. Luego, para sacar la temperatura final, ¿sí? Hay una forma también de esta expresión para el adiabático que vincula la temperatura, pero también se puede sacar con la ecuación de los gases. Fíjense que la presión en A por el volumen en A sobre la temperatura en A es igual a la presión en B. Bueno, fíjense que ya con esto, si vamos al caso de, fíjense, presión B por volumen B es igual a N por R por la temperatura en B. ¿Sí? Entonces, fíjense que de aquí fácilmente despejamos que la temperatura en B nos queda en función de datos conocidos. La presión la acabamos de sacar. El volumen B lo tenemos y aquí nos queda un mol, ¿sí? Que la cantidad de mol es N por R. ¿Sí? Fíjense que aquí, con la ecuación de los gases, ya sale la temperatura final del gas, ¿sí? Porque nos pregunta eso.
la presión y la temperatura final del gas. Calcula el trabajo realizado, la variación de energía interna y el calor intercambiado. Nosotros sabemos que en un proceso adiabático, un proceso justamente se define como adiabático cuando el calor intercambiado es cero. Bien, sería un sistemita aislado completamente, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos en el inciso C, sabemos que la variación de energía interna es igual al calor menos el trabajo. Como el calor decíamos que no se intercambia, si el calor intercambiado es cero, nos queda justamente que delta U es igual a menos el trabajo. Bien, aquí hay un camino sencillo para hacerlo. Hay un camino sencillo. El trabajo tiene una expresión matemática determinada, y delta U también. Delta U siempre lo calculamos con un número de moles por CB por delta T. Para lo cual yo debería calcular la temperatura inicial, ¿no? Porque esto justamente es número de moles por CB por la temperatura en B menos temperatura en A. Bien. Entonces ahí ustedes tienen que averiguar la temperatura en A, que también, como hicimos antes, se puede sacar con la ecuación de los gases, ¿sí? Porque sabemos que, fíjense, como hicimos acá, tenemos la presión en A, el volumen en A, entonces podemos sacar la temperatura en A fácilmente, ¿sí? La temperatura en A va a ser presión A por volumen A sobre N por R. ¿Bien? Entonces podemos sacar el delta U, y con sacar el delta U ya nos quedaría justamente que el trabajo, ¿sí? El trabajo es menos delta U. Bien, de esta expresión, ¿no? Del primer principio. Bien, otra forma es calcular directamente el trabajo, ¿sí? Ustedes saben que el trabajo en un proceso adiabático va a ser 1 sobre 1 menos gamma por la presión B por el volumen en B menos presión A por el volumen A. Bien, entonces si calculan el trabajo, la variación de energía interna queda determinada por el primer principio, o si la calculan, estos dos valores tendrían que coincidir, difiriendo solamente en el signo. Bien. ¿Se entiende? Fíjense que el problemita no es tan largo, ¿sí? O sea, la idea es usar el primer principio y la expresión de trabajo para el proceso o la variación de energía interna. Bien, y aquí conocer el fenómeno, digamos, del proceso adiabático que se da con esta constancia de P por B a la gamma, ¿bien? Bueno, ya vimos entonces el ejercicio de la unidad de termodinámica o de introducción al concepto de calor y temperatura, ¿sí? Entonces podríamos ver algunos de los otros, ¿bien? Pero quiero saber si quedó alguna duda respecto a ese problema. O podemos continuar con algún otro. Acá Agustina me hace una consulta, a ver, la voy a leer. Entre todo bien vi que había entregado 4 ejercicios en el tema 1. No, los ejercicios se corrigieron todos, ¿sí? Se corrigieron todos los que estaban entregados, así que tu ejercicio, Agustina, seguramente fue considerado. Decime que el problema que te tocó, ¿cuál era? El que te pasó eso. Así lo anoto y lo revisamos, pero de termodinámica. Ah, bueno. Entonces, Agustina, ahí me figura solamente tu nombre. ¿Cómo es tu apellido? Pérez Puyol, bien. Sí, yo considero que ha sido considerado por razón de que todos se miraron de las entregas, ¿sí? Pero si te tocó el primero que es curioso, porque el primero que resolví, ¿sí? Si nosotros venimos a la plataforma, mira, yo voy a hacer lo siguiente. Vamos a física, vamos a venir acá al segundo parcial. Segundo parcial. Aquí están las consignas. Aquí tenemos los intentos. Vamos a Pérez Puyol.
aquí, Pérez Puyol. Vamos al intento, que sería lo que a vos te tocó. Te tocó este primer ejercicio, el de cuerpo rígido. Te tocó el de gravitación. El tercero es el de hidrostática y hidrodinámica. Y a lo último te ha tocado masa resorte, ¿no? Perdón. Y después sí, el de termodinámica fue el último que te tocó. ¿Bien? Claro, sí, está bien, está bien. Este corresponde al tema 2. ¿Sí? Porque yo le agregué el gamma acá. Y después lo que me pasó es que me quedó el enunciado del otro ejercicio y terminó siendo el proceso a presión constante. Entonces en el tema 2, algunos resolvieron el proceso adiabático y otros en el tema 2 resolvieron el de que es a temperatura constante, ¿sí? Porque cuando agregué el gamma me quedó cambiado el enunciado. Cuando vos entregaste acá, te quedó en el tema 2, ¿sí? Pero fíjate que aquí, si yo voy a las entregas, está corregido. Puyol. Entonces fíjate que tenés 18 puntos ahí. ¿Bien? ¿Sí, Agustina? 18 puntos en ese ejercicio. Bueno. Perfecto. Ahí está. Me respondiste ahí. Bien. Entonces, resuelto eso. ¿Quién más quiere consultarme algo o vemos? Bueno, son 2:21. Me voy a tomar 2 minutitos, ¿sí? Para tomar agua, para hidratarme un poquito, así que por ahí podemos plantear de los que quedan. Nos queda el de fluidos, la unidad de fluidos, por ver, y nos queda el de gravitación. Así que en esta media horita restante podemos ver cómo se resuelven estos ejercicios y ya finalizaríamos con la revisión del segundo parcial y vemos si nos queda alguna consultita más. ¿Bien? Así que espérenme un minutito y ya estoy regresando. Hemos regresado. Entonces, decíamos recién que vamos a resolver el ejercicio de fluidos y el ejercicio de gravitación, que son los que nos quedan. ¿Bien? Entonces vamos a llevarnos la consigna esta a una diapositiva nueva. Y fíjense que acá estamos hablando de un sistema, ¿sí? Una esfera que nos da la masa, nos da el volumen, que está sumergida en un tanque que contiene agua, ¿sí? Hasta una altura determinada, ¿no? De 3,5 metros, H1. La esfera está unida mediante una cuerda a un bloque de masa M2 y volumen 2, o sea, son desconocidos los dos parámetros. El sistema está en equilibrio, nos dice, ¿bien? Como se muestra en la figura. Entonces nos pide calcular la tensión existente en la cuerda, ¿sí? La tensión en la cuerda. Por lo tanto, observen que aquí estamos hablando de que hay dos objetos sumergidos que tienen un cierto volumen. Entonces aquí va a aparecer la fuerza de empuje, ¿bien? La fuerza que uno calcula con el principio de Arquímedes, ¿sí? Recuerden que como estamos hablando de una situación de equilibrio, como hemos visto en los ejercicios de este tipo en la guía, fíjense que en el equilibrio, aquí lo dice claramente, manteniéndose el sistema en equilibrio, lo que tenemos es que la sumatoria de fuerzas es igual a 0, ¿no? Entonces, vamos a escribir esto, ¿sí? Aquí decimos, en el equilibrio, tenemos que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. ¿Bien? Entonces, para los dos cuerpos, ¿sí? Es igual a 0. Tenemos que aislar cada cuerpo y ver las fuerzas que actúan sobre cada uno de ellos. ¿Bien? Entonces, lo que podemos hacer es venirnos al práctico y llevarnos, aunque sea este pedacito de gráfica. ¿Bien? Vamos a agrandarlo un poquito. Bueno, observen lo siguiente. En este ejercicio, entonces, nosotros sabemos que cada cuerpo está sujeto a determinadas fuerzas. Entre ellas tenemos el peso. Entonces, este objeto que está aquí va a tener su propio peso. Bien. Este objeto también de aquí va a tener su propio peso. Bien. Con verde voy a escribir el empuje. Fíjense que este cuerpo va a tener también un empuje determinado.
¿sí? Este cuerpo también va a tener un empuje, lo pongo al costadito para después diferenciarlo de la tensión, ¿sí? Entonces, aquí tendremos, vamos a escribir, el empuje del cuerpo 1 y aquí tenemos el empuje del cuerpo 2. Aquí con rojo tenemos el peso del cuerpo 1 y aquí tenemos el peso del cuerpo 2. Y luego en la cuerda se va a producir la tensión, ¿no? Entonces podemos hacerlo con color amarillo, ¿sí? Tenemos una tensión, será un poquito más grueso. Tenemos tensión que está jalando, digamos, a la esfera hacia abajo, ¿sí? por medio del cuerpo, y el cuerpo siente que alguien lo sostiene, ¿no? Está aplicando una tensión hacia arriba. Entonces la cuerda, siempre recuerden que se generan fuerzas iguales y opuestas. Entonces aquí tenemos la tensión T y la tensión T. Bien, las dos son la misma tensión. Por lo tanto, lo que hacemos es aislar cada uno de los cuerpos. Entonces tenemos que decir, bueno, ¿cuánto vale la sumatoria de fuerzas en la esfera? Entonces, vamos a escribir lo siguiente, esto. Ahí. Vamos a decir que la sumatoria de fuerzas, entonces, es el cuerpo 1, que va a ser la masa 1 por la aceleración. ¿Sí? Que es igual a 0 esto. Entonces aquí directamente esta aceleración, como vale 0, todo esto va a ser 0 justamente por la condición de equilibrio. Bien. Entonces, fíjense que hay un sistema de referencia que podemos utilizar. Acá no hay problema en el equilibrio. La aceleración vale 0, entonces podemos decir que tomamos positivo hacia arriba. ¿Sí? Quería buscar la recta. Aquí hacemos positivo hacia arriba. Positivo, por ejemplo, puede ser el eje Y apuntando hacia arriba es positivo. Bien, entonces escribimos aquí positivo. Esto para darle sentido y signo a las fuerzas, ¿no? Habíamos dicho que la sumatoria de fuerzas vale 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar justamente que el empuje 1, ¿sí? Menos el peso del cuerpo 1, menos la tensión, porque fíjense que tanto el peso como la tensión apuntan hacia abajo, la única que es hacia arriba es el empuje, entonces el empuje tiene que ser capaz de equilibrar tanto el peso como la tensión, ¿no? Esto vale 0. Bien, eso es un principio. Fíjense que según el principio de Arquímedes, tenemos que el empuje es la densidad del líquido por la gravedad por el volumen sumergido, que el volumen va a ser el volumen 1 de toda la esfera. ¿Sí? El peso va a ser la masa de ese cuerpo por la gravedad. ¿Sí? Y si quieren aquí escribimos que esto es igual a la tensión. ¿Sí? Lo que hice fue pasar la tensión sumando, ¿bien? Y me quedó que el empuje menos el peso 1 es igual a la tensión. Fíjense que el volumen y la masa son datos. Masa 1 y volumen 1 son datos. ¿Sí? Entonces directamente yo lo puedo calcular de aquí, puedo calcular la tensión, que es lo que pregunta el inciso A. La tensión de la cuerda. Fíjense que de ahí ya sale. Vamos a reemplazar si quieren. Pero esto sería la tensión, nos queda igual. Densidad de líquidos agua son 1000 kilogramos sobre metro cúbico por la gravedad, 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, por el volumen 1, que fíjense que está dado en centímetros cúbicos. ¿Sí? Entonces podemos hacer alguna conversión aquí. Recuerden que el volumen 1, que es igual a 8000 centímetros cúbicos, y aquí multiplicamos por un factor. Recuerden que un metro cúbico sería 100 por 100%, que queda 1.000.000 de centímetros cúbicos, o 1 por 10 a la 6. Entonces fíjense que aquí va a quedar 8 por 10 a la menos 3. Aquí queda 8 por 10 a la menos 3. Metro cúbico. Bien, entonces con todos estos datos, ustedes pueden calcular las dos fuerzas, el empuje y la masa también lo había dado, que habíamos dicho que era 2 kilogramos. Bueno, les dejo los cálculos para ustedes. Aquí también tenemos la gravedad.
Y esto nos va a dar, esperen que tengo aquí el valor. Podemos hacer el cálculo igual, pero a ver, vamos a hacer el cálculo. No lo tengo a mano. Calculadora. Nos queda 1000 por 9,8 por 8 por 10 a la menos 3 menos 2 por 9,8. 58,8. Fíjense que esto nos queda 58,8 newtons. Si hicimos todos los cálculos bien, daría eso. No sé si a alguien le dio lo mismo, de los que está presente, si le tocó el mismo tema. ¿Bien? Entonces fíjense que con plantear la esfera, ¿sí? El equilibrio, digamos, ya tendríamos el valor de la tensión. Ahora, para el bloque, ¿sí? Para el bloque, yo voy a tener lo siguiente. Vamos a hacerlo con negro, un poquito más finito. Me va a quedar que, habíamos dicho que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Tomamos positivo hacia arriba, entonces nos va a quedar que el empuje 2, ¿sí? Positivo, más la tensión, fíjense que también está hacia arriba, menos el peso 2 es igual a 0. Bien, y ahora lo que nos queda es escribir cada una de estas expresiones, ¿sí? Principio de Arquímedes. Entonces nos va a quedar la densidad del líquido por la gravedad por el volumen 2, porque es el volumen de todo el cuerpo sumergido, menos, vamos a dejar más la tensión, ¿sí? Menos, o esto puede ser igual al peso, pero vamos a dejarlo como está, menos la masa del cuerpo 2 por la gravedad igual a 0. ¿Qué ocurre? Fíjense que yo no tengo la masa, porque tengo tanto el volumen como la masa son incógnitas. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que voy a hacer es voy a expresar la masa del cuerpo 2 según la densidad, porque recuerden que se relacionan ambas magnitudes. Sabemos que la densidad es la masa sobre el volumen. Entonces me queda que la masa va a ser igual a la densidad por el volumen. Por lo tanto, aquí escribimos que la densidad del líquido por la gravedad por el volumen 2 más la tensión, ¿sí? Menos la densidad del cuerpo 2, ¿sí? Por el volumen 2 por la gravedad es igual a 0. Por lo tanto, fíjense que aquí tendríamos nuestra incógnita va a ser el volumen 2, ¿sí? ¿Se entiende? Fíjense que la tensión ya la tenemos calculada, ¿sí? Entonces podríamos pasar estos términos al segundo miembro y demás, y nos va a quedar que la tensión, esto está andando mal, como siempre, ahí, nos va a quedar que la tensión, fíjense, es igual, paso sumando queda densidad 2, ¿sí? Menos densidad del líquido, ¿sí? Por la gravedad por el volumen 2. Bien, por lo tanto de aquí despejo el volumen 2 y esto va a ser la tensión sobre la expresión que tenemos ahí, ¿no? Nos quedaría la densidad del cuerpo 2 menos la densidad del líquido por la gravedad, ¿sí? Entonces esto va a quedar 58, era como... ¿dónde estaba aquí? Aquí, 58,8. 58,8 newtons, ¿sí? Dividido la densidad del líquido, fíjense que era 1000 kilogramos sobre metro cúbico, menos la densidad, perdón, la densidad 2 menos la densidad del líquido era. Así que la densidad 2 creo que son 2000. Vamos a revisarlo. La densidad del bloque, sí, es 2000 kilogramos sobre metro cúbico. Menos el de líquido, que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, y esto por 9,8. Y esto nos va a dar a nosotros justamente
cuánto vale el volumen 2. Sí, el volumen 2 estamos calculando, ¿no? Perfecto. Entonces, fíjense que aquí tendríamos 58,8 dividido 1000 por 9,8. Bien. Y esto nos da, si está todo bien, un volumen muy pequeño porque justamente es en metros cúbicos, está expresado. Esperen que tuve un problema con la calculadora acá. Pero bueno, a ver qué hice. Estoy usando el celular como calculadora. Bueno, no lo puedo calcular. Vamos de vuelta. 58,8, igual no es el caso, ¿no? Ustedes ya dividido 1000 por 9,8. Bien, está bien. Esto nos va a dar 0,006 metro cúbico, o lo que es lo mismo, 6.000 centímetros cúbicos. ¿Sí? Es decir, 6 litros, ¿no? Bien, bueno. Entonces, fíjense que de esta manera nosotros pudimos calcular la tensión y pudimos calcular el volumen. ¿Sí? Nos está pidiendo la masa también. ¿Qué ocurre? La masa la utilizamos directamente de esta expresión. ¿Sí? Fíjense que cuando dijimos densidad, masa por volumen, ¿sí? Entonces, directamente nosotros reemplazamos ahí, la densidad la conocemos. Esto anda muy mal. El lápiz. Lo que vamos a hacer entonces es, aquí, decimos que la masa 2 es la densidad del cuerpo 2 por el volumen 2, que es lo que acabamos de calcular, entonces sale sencillo. Bien, y nada más. Creo que este ejercicio, y el inciso C, que es el de la parte de hidrodinámica, digamos, ¿sí? Que nos dice lo siguiente. Ya respondimos el A y el B, perfecto. Entonces se quita el tapón del tanque que está a una cierta altura, que no conocemos, ¿no? H2 no lo conocemos. Se observa que la velocidad inicial con que sale el chorro del agua por el orificio es 7 metros sobre segundo. ¿Cuál es la altura H2 a la que se encuentra el tapón? Entonces aquí lo que hacemos es aplicar el teorema de Bernoulli. Bien, entonces en el inciso C, vamos a ver si lo podemos hacer más cerquita de la gráfica. Vamos a hacerlo aquí en este costadito. ¿Sí? Entonces el inciso C nos va a quedar de la siguiente manera. Aplico Bernoulli. Yo lo que digo en el C es que la presión, ¿sí? Voy a elegir 2 puntos. Si voy a elegir 2 puntos, fíjense que siempre uno tiene que elegir los puntos estratégicos. ¿Sí? Si a mí me está relacionando la velocidad a la que sale el chorro del agua cuando saco el tapón, ¿sí? Fíjense que la pregunta justamente apunta a eso. Me está dando como dato la velocidad a la que sale el agua del orificio. Y me pregunta cuál es la altura H2 del tapón. ¿Bien? Y a su vez como dato me dio la altura del tanque, del nivel de líquido. Entonces yo voy a tener un punto aquí, ¿bien? Como punto 1. Y aquí, una vez que salió el tapón y se produce justamente la salida de líquido, esta va a ser el punto 2. ¿Bien? Que está H2. Por lo tanto, voy a aplicar Bernoulli entre esos 2 puntos. ¿Bien? Por lo tanto, me va a quedar que la presión en el punto 1 más la densidad por la gravedad por la altura del punto 1 más un medio por la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, esto es igual a la presión 2 más la densidad por la gravedad por la altura del punto 2, que sería la altura del tapón, más un medio por la densidad por la velocidad del punto 2 al cuadrado. Fíjense que como está abierto a la atmósfera el tanque, ¿sí? Fíjense que el punto 1 y el punto 2 van a estar en la presión atmosférica, ¿sí? Por lo tanto, yo aquí puedo eliminar este término. Bien. Otra cosa importante es que como no me está dando ningún dato del orificio, digamos, qué área tiene y demás, se supone que es un área pequeña. ¿Sí? Fíjense que lo dice aquí.
de pequeña sección, se quita el tapón del tanque de pequeña sección, eso nos permite a nosotros decir que el tanque va a ser mucho más grande que el área del tapón. Por lo tanto, el nivel de líquido aquí va a descender con velocidad prácticamente despreciable. Bien, entonces también va a ser nulo este término. Y fíjense que nos va a quedar una ecuación, ¿sí?, mucho más sencilla, donde también puedo cancelar las densidades. Me va a quedar que G por H1 va a ser igual a G por H2 más 1/2 por B2 al cuadrado. Esta B2 es dato, el H1 es dato, entonces lo único que tenemos que hacer es despejar justamente H2. Y esto va a ser H1, porque pasé dividiendo la gravedad, menos 1 sobre 2G por B2 al cuadrado. Bien, fíjense que de la ecuación de Bernoulli me queda aquí una expresión, digamos, con un término en el primer miembro y dos términos en el segundo. Entonces despejo H2, ¿sí?, y me quedaría de esta manera. Bien, y ese sería todo el problema de fluidos, ¿sí? Tiene una partecita de hidrostática y una partecita de hidrodinámica. Bien, que es esa parte. Bien, nosotros aplicando Bernoulli entonces conocemos gracias a que sabemos la velocidad V2, podemos saber la altura a la que se encuentra el tapón. Bien. Bueno, esto sería entonces el ejercicio de fluidos. ¿Alguna duda respecto a este planteo? ¿Algo que no les haya cerrado o convencido? Me lo dicen y lo charlamos. Bien. Bueno, el otro tema es exactamente igual. Lo único que cambia en este tema, digamos, igual no es igual. El sentido de los conceptos que se aplican es igual, ¿sí? Fíjense que tendríamos este fragmento ahora está sosteniendo una esfera, está invertido respecto al otro, ¿sí? Las densidades cambian, y nos pregunta la tensión, el volumen V1 y la masa M1 del fragmento, o sea que el nivel de dificultad es exactamente el mismo, ¿sí?, nada más que del cuerpo 1, y nos pregunta, bueno, si se quita el tapón, aquí nos da la altura del tapón, y nos pregunta cuánto vale el nivel de líquido del agua, o sea que es exactamente el mismo planteo, ¿bien? O similar, ¿se entiende? Así que no va a ser necesario desarrollarlo porque es lo que hicimos en el anterior, ¿bien? Bueno, y nos quedaría por ver entonces ahora, si todavía están, yo estimo que sí, perfecto, nos quedaría por hacer el ejercicio de gravitación. Aquí tenemos el primer tema, ¿sí?, el tema 1, y dice, sabiendo que el planeta Marte posee una masa de tal, ¿sí?, de tanto, y un radio de tanto, calcular la aceleración de la gravedad en superficie, ¿sí? Hay diferentes maneras de hacerlo, ¿bien? Recordemos que la gravedad la podemos calcular como el producto, digamos, de gamma por la masa sobre r cuadrado, ¿sí? ¿De dónde sale esto? Recordemos que si nosotros tenemos el planeta Marte y tenemos un objeto que la fuerza gravitatoria lo está atrayendo, ¿sí?, en inmediaciones de la superficie, nosotros decíamos que esa fuerza es el propio peso, que es m por g. Entonces queremos averiguar la aceleración. Por lo tanto, lo que decimos es que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. ¿La fuerza quién es? La fuerza gravitatoria, ¿no?, que lo está trayendo. Entonces va a ser gamma por el producto de la masa de Marte por la masa del objeto sobre la distancia que lo separa al cuadrado. Si es la superficie, cercana a la superficie, tiene que ser el radio, digamos, del centro hasta el objeto, que es aproximadamente el radio, y esto es igual a la masa por la aceleración. Fíjense que las masas se cancelan y me queda que la aceleración en la superficie, que viene a ser la gravedad en ese lugar, es gamma por la masa sobre r cuadrado, ¿bien? Que es lo que acabo de escribir aquí. Entonces uno podía aplicar esta fórmula directamente o podía hacer esta deducción, ¿bien? Que es la que hemos hecho en los problemas de la práctica, ¿bien? Entonces el A sería de esa manera. El B dice, se desea colocar un satélite en órbita de manera tal que tarde 4 horas en dar una vuelta completa. ¿A cuántos kilómetros de la superficie debe orbitar? Entonces aquí lo que hacemos es, bueno, tenemos el planeta Marte, ¿sí?, el planeta Marte, y lo que vamos a hacer es
colocar un satélite en órbita alrededor. ¿Sí? Entonces vamos acá. Voy a ver si tengo una esfera sin color. Aquí. Perfecto. Y vamos a hacer un satélite que estaría en órbita alrededor de Marte. ¿Sí? Entonces el satélite va a estar sujeto, digamos, a fuerzas, ¿no? En este caso, como va a estar describiendo un movimiento circular con una cierta velocidad tangencial, ¿sí? Fíjese que está describiendo un movimiento circular, por lo cual tiene que haber sí o sí una aceleración centrípeta. Esa aceleración centrípeta no es ni más ni menos que la fuerza con que se siente atraído por el planeta, ¿no? Es la fuerza gravitatoria. Entonces podemos escribir aquí fuerza gravitatoria. Por lo tanto, lo que hacemos es decir que la sumatoria de fuerzas radiales, porque acá nos vamos a movimiento circular, es la masa que tiene ese objeto por la aceleración tangencial. Bien, fíjense que la fuerza no es ni más ni menos que la fuerza de atracción gravitatoria. Esto es Marte, tiene una masa m, entonces va a ser masa, la constante gravitacional por el producto de las masas sobre la distancia que lo separa al cuadrado, que es r más h, porque este objeto se va a encontrar a una distancia del centro, que va a ser el radio del planeta más la altura de la superficie, ¿no? Esto al cuadrado, y esto va a ser igual a la masa por, podemos escribir la aceleración tangencial, perdón, aceleración centrípeta. Aquí me equivoqué. Aquí es aceleración centrípeta de movimiento circular. ¿Bien? Centrípeta. Y esto se puede escribir como omega cuadrado por el radio. Y ese radio no es ni más ni menos que el radio de giro, ¿no? Entonces va a ser R más H. Bien, entonces esto es de movimiento circular. Entonces lo que nos está pidiendo es un satélite que tarde 4 horas en dar una vuelta completa. Fíjense que el omega es 2pi sobre el período. Entonces fíjense que acá una de las cosas que podemos simplificar es la masa. Bien. Y luego lo que tenemos es justamente que omega, fíjense, por la masa nos queda igual a 2pi sobre el período al cuadrado. Y aquí estoy multiplicando por, fíjense que este término lo paso aquí como R más H al cubo. Bien. ¿Por qué escribí omega de esta manera? Bueno, o por qué lo escribí la aceleración centrípeta de esta manera, porque en omega yo tengo información del período. Bien. Entonces aquí tengo que despejar el período, entonces me queda que el período al cuadrado, ¿sí? Fíjense que cuando hago distributiva aquí, me va a quedar que esto es 2pi, ¿sí? Por R más H. Bueno, aquí lo que tengo que despejar en realidad es H, es H, ¿sí? Creo que en el otro tema es al revés. Entonces aquí lo que tengo que despejar es H. Por lo tanto, de aquí simplemente lo que hago es escribir lo siguiente. Me va a quedar que omega, me queda, sí, está bien. Omega por m, ¿sí? Por el período al cuadrado sobre 2pi al cuadrado, ¿sí? Fíjense que la raíz cúbica de esto va a ser R más H, entonces restamos H y esto queda R. Creo que no me equivoqué, ¿sí? Porque esto queda período al cuadrado sobre 2pi cuadrado. Está bien, ¿sí? Podemos prolijarlo un poquito más, pero la idea se entiende, ¿no? Digamos, sería esta expresión que tenemos aquí, sobre, habíamos dicho, 2pi cuadrado. Bueno, entonces ahí nos quedaría este ejercicio ya resuelto, ¿sí? Por lo menos esta parte, ¿no? Déjenme ver ahí está. Bueno, vamos a ver la pregunta. Si el objeto, claro, para que tarde 4 horas, bueno, ¿a cuántos kilómetros de altura de la superficie? Ahí despejamos H. Y después en C dice si un objeto es lanzado verticalmente desde la superficie de Marte a una velocidad determinada, ¿con qué velocidad tendrá cuando alcance una altura de 1500 kilómetros? Bien, y aquí nos vamos a la parte C, que sería del planteo energético. Bien, entonces en el C, lo que hacemos, vamos a escribir con otro color, es que la variación de energía mecánica es igual a 0.
Por lo tanto, vamos a decir que la energía mecánica en un punto A, que va a ser la superficie, es igual a la energía mecánica en un punto B, ¿bien? Que va a ser cuando llegue a 1500 kilómetros de altura, ¿bien? Entonces aquí tenemos un objeto que lo estoy lanzando de la superficie hasta una altura de 1500 kilómetros. Por lo tanto, fíjense que aquí la energía mecánica en A va a ser la energía cinética en A más la energía potencial gravitatoria en A, y aquí tenemos la energía potencial gravitatoria en B más la energía cinética en B. ¿Bien? Entonces lo que nos está pidiendo es la velocidad en el punto B, ¿no? Cuando llegó a 1500 kilómetros de altura. ¿Sí? Entonces, fíjense que la energía cinética es 1 medio por la masa por la velocidad en A al cuadrado, que es con la que yo lo arrojo. Menos, aquí es negativa la energía potencial, el producto de las masas sobre la distancia que los separa, ¿bien? Y esto va a ser igual a 1 medio por la masa por la velocidad en B al cuadrado, más, aquí de vuelta negativo, menos gamma por el producto de las masas sobre, perdón, aquí en esta va a ser R solamente, porque estábamos tirándolo desde la superficie de la Tierra. Y el R más H va a estar aquí, porque justamente el satélite, el objeto alcanzó una cierta altura, entonces queremos saber a esa altura qué velocidad tiene. Y bueno, simplemente despejamos de esta expresión, despejamos justamente la velocidad B. ¿Sí? Que fíjense que si lo despejamos, fíjense que la masa se puede simplificar, ¿sí? Está la masa M en todos los términos, ¿sí? Y si pasamos este término sumando, fíjense que nos quedaría, y multiplicando el 2, la velocidad en B nos va a quedar, ¿sí? La velocidad en A al cuadrado, ¿sí? Menos el gamma por la masa por 1 sobre R menos 1 sobre R más H, ¿sí? Todo esto por 2 y raíz cuadrada. Fíjense que me quedó horrible, pero bueno. Ahí. La raíz cuadrada de todo esto, ¿sí? Espero haber sacado aquí un factor común, pero factor común bien, digo. Pero este sería el valor, digamos, de despejar, la expresión de despejar la velocidad en B, ¿sí? Fíjense que te lo paso sumando, le pongo el signo menos porque menos con menos es más. Me quedaría de esa manera. Así que de esta manera, de esta forma, se puede calcular la velocidad del objeto cuando llegó a esa altura determinada. ¿Bien? Bueno, este para el caso del tema 1. ¿Sí? En el tema 2 es muy parecido. El tema 2... Yo yo agarré y hice la variación de energía mecánica, pero no sé si está bien para la masa. ¿Y para sacar la masa? Sí. El A sería. No, fíjate que ahí en el A, no sé si la pudiste sacar así, me parece que no. Porque... Sí, pero recién cuando vi lo que hiciste, yo no sé por qué puse como que la velocidad en uno era 0, entonces ese término se me va y me bien. Quedó una masa. Fíjate que usamos variación de energía mecánica siempre y cuando tengamos un proceso en un punto y en otro punto, ¿no? Un proceso, ¿no? Que está viajando de un punto a otro. Cuando yo te pregunto la masa del objeto es algo que no está viendo un proceso. Claro, porque ¿no? Como se lanzaba el objeto... Ah, bien. Tenés razón. Vamos al enunciado, porque ya cada ejercicio okay. Es diferente. Sí, me parece que tenés razón, vamos a plantearlo. Dice, me fui a la otra diapositiva, aquí. No, este no es. Aquí, un planeta desconocido de radio tantos. En un planeta desconocido se lanza un objeto con una velocidad vertical de tanto. Y se observa que alcanza una altura máxima. Sí, está perfecto lo que hiciste. Sí. Tenemos un proceso aquí, por eso te decía. Entonces, aquí la variación de energía mecánica es igual a 0. ¿Sí? Fíjate que acá estaríamos hablando de un proceso que tenemos un objeto que lo tiro con una cierta velocidad inicial y alcanza una altura determinada, una altura máxima.
¿sí? Entonces aquí, este sería H, y tenemos que plantear si este es el punto A y este es el punto B. Planteamos justamente la variación de energía mecánica, es correcto lo que pensaste, ¿sí? Entonces decimos que la energía, como hicimos antes, energía cinética en A más energía potencial gravitatoria en A es igual a energía cinética en B más energía potencial gravitatoria en B, ¿sí? Y aquí lo que tenemos es que cuando alcanza la altura máxima, el cuerpo es justamente donde tiene velocidad cero, que es lo que vos me decías, ¿no? Claro, solamente que no sé por qué yo lo hice al revés. Tipo, puse. Creo que me confundí de lado. Puse que en el punto 1 valía 0. Capaz por eso después me quedaron mal. Ah, bien, porque ¿qué pasa? Si tiene velocidad cero acá, ¿puede llegar a alguna altura? No, no sé por qué. Sí. No, esa es la cuestión. Capaz que pusiste mal los extremos, las condiciones, y no podías calcular la masa. Seguramente ahí te quedó una raíz negativa o algo así. Porque la energía potencial en 2 sería la constante por, bueno, la masa, por la otra masa, sobre R más H. Porque me parece que me confundí, lo anoté todo del otro lado. Sí, por eso. Fíjate que acá tendríamos, si el objeto se detuvo, aquí un medio por la masa por la velocidad en v al cuadrado, todo esto sería 0, y tendríamos menos gamma por la masa, es decir, el producto de las masas, sobre R más H. Perdón, aquí yo puse un cuadrado, pero la energía potencial no tiene cuadrado, es solamente lineal. Es 1 sobre R, perdón. Sí, sí. Y aquí tendríamos... Ah, bueno, entonces, claro, yo noté 1 y puse que eso tendría a 0, pero en realidad me estaba refiriendo todo al 2. No sé por qué lo puse así. Claro, como que pusiste velocidad nula acá en el A. Claro, sí, pero después planteé eso bien. Sí, bueno. Te quedó, bueno, hay que ver ¿Qué cómo sé te yo? quedó. Bueno, después cuando mires la corrección, después vamos a habilitar la plataforma Moodle, donde ustedes hicieron las entregas para que puedan revisar las correcciones y demás. ¿Bien? Ah, vale, El genial. puntaje que obtienen en cada ejercicio. Nosotros lo que hicimos fue subir a la plataforma cuanto antes las notas para que sepan quién va a recuperatorio, quién aprobó, quién perdió la materia y demás, los que no llegaron a 60, y podamos tener la consulta de hoy, ¿sí? El detallecito lo van a poder ver cuando habilitemos justamente en la plataforma, en FIO virtual, ¿no es cierto?, cada uno de los ejercicios. ¿Bien? Así que bueno, entonces este se plantea de alguna forma con la conservación de la energía como vos hiciste, ¿sí? Después, en el inciso B, la aceleración de la gravedad en superficie. Entonces esto una vez que tenemos la masa, hacemos como en el ejercicio anterior, ¿sí? La gravedad va a ser igual a gamma por la masa sobre el radio al cuadrado. Como el radio lo tenemos, solamente nos faltaba la masa, calculamos la gravedad en la superficie de ese planeta desconocido. Después, el satélite, para que orbite alrededor de este planeta a una altura de 5.800 kilómetros de superficie, entonces, acá me quedó su superficie, ¿cuántas horas tardará el satélite en realizar una vuelta completa? De vuelta, lo mismo que antes, tendríamos el movimiento circular, ¿sí? Como hoy, y hay que plantear las ecuaciones, ¿no?, del movimiento circular, ¿sí? Y tendríamos justamente el satélite aquí, la fuerza gravitatoria, y plantearíamos de nuevo, ¿no?, que la sumatoria de fuerzas radiales es la masa por la aceleración centrípeta, por lo tanto tendríamos que gamma por el producto de las masas sobre la distancia que nos separa el cuadrado es igual a la masa por la aceleración centrípeta, y aquí nos está preguntando cuánto tarda en dar una vuelta, ¿no? ¿Cuánto tarda en dar la vuelta? ¿Cuántas horas tardará en dar una vuelta completa? Sí, entonces aquí vamos a expresar de vuelta como omega cuadrado por R. Entonces nos va a quedar 2pi sobre el periodo, todo esto al cuadrado, por la distancia que lo separa, que es R más H. Por eso hoy había despejado yo el periodo, porque en este ejercicio, en este tema, lo que tenemos que despejar es el periodo. Entonces va a quedar que el periodo va a ser igual, fíjense que sería al cuadrado, esto lo paso dividiendo, las masas las cancelo, me va a quedar que es 2pi, todo esto al cuadrado, ¿no? 2pi sobre gamma por la masa del planeta por R más H al cubo, y todo esto raíz cuadrada. Dije al cubo acá y puse al cuadrado, ¿sí? Este es el cubo, y aquí tendríamos raíz cuadrada de todo esto. Bien, entonces de esa manera me va a quedar el periodo,
El periodo va a estar en segundos, si utilizamos las unidades del sistema internacional, lo podemos pasar ahora fácilmente, ¿no? Con un factor de conversión. Así que bueno, esas son las formas de resolver los ejercicios de cada tema. Fíjense que el tema 1 y el tema 2 son prácticamente idénticos en nivel de dificultad. Los enunciados son distintos, pero lo que se está evaluando es exactamente lo mismo. No es que a uno le tocó más fácil que a otro o más difícil. ¿Sí? Así que bueno, estos serían la forma de resolverlo. No sé si le quedó alguna duda respecto a esto, si alguien quiere consultar algo de este problema. ¿Sí? Pero bueno, ahí tendríamos las resoluciones. ¿Bien? Bueno, en el chat no hay nada tampoco, ya son 1:04 minutos. Recuerden entonces que la clase que viene habría consultas toda la mañana, ¿sí? De 10 a 1, perdón, de 8 a 1, ¿sí? De 8 a 10 va a estar Fede, de 10 a 1 vamos a estar nosotros, vamos a también hacer la videoconferencia, como hacemos siempre, y el recuperatorio va a ser el martes siguiente, ¿sí? También va a costar, digamos, para un tiempo de 5 horas para su resolución, como hemos hecho hasta ahora, va a costar de 5 problemas, y va a ser general, ¿no? De los problemas de la primera parte, ¿sí? Y de la segunda parte. ¿Bien? Así que bueno, aprovechen a hacer consultas en los foros, en el espacio que habilitamos para el recuperatorio también. Así que bueno, lo que queda ahora es terminar de subir las notas de algunos casos y habilitar la plataforma para que ustedes puedan ver la corrección de cada ejercicio. ¿Listo, gente? Si tienen alguna duda, me consultan antes de finalizar. Ay, Si no, pero en realidad es después de que hacen el recuperatorio y eso, ahí arranca lo del laboratorio y es a la misma hora, ¿no? Sí, exactamente. Una vez que, digamos, tengamos el recuperatorio ya finalizado, ahí vemos todos los que aprobaron, van a hacer laboratorio, ¿bien? Y ese laboratorio se va a trabajar en grupos, ¿sí? Y va a ser en el horario de la asignatura, va a ser de 8 a 1, ¿bien? Así que después les vamos a mostrar toda la propuesta que tenemos. Bueno, bien. Los grupos lo arman ustedes, así que elíjanse, son grupos de 3 integrantes. Así que elíjanse entre ustedes, aquellos que se conozcan y demás, y van a formar un grupo, van a formar una comisión de trabajo y van a hacer una entregan un solo informe por grupo. ¿Bien? Entonces, trabajen en conjunto y lo pueden hacer de esa manera. ¿Bien? Bueno, si no tienen más dudas, entonces finalizamos la clase de consulta aquí. Listo, chicos. Adiós. Adiós, nos vemos.